Las llamas subían rápido, se deslizaban por las cortinas de seda, pintando la habitación con una luz anaranjada y amenazante. El olor a humo ya dominaba la mansión, y los gritos desesperados resonaban por los pasillos. La pequeña Elena, de apenas 7 años, lloraba sin poder salir del cuarto. Las llamas avanzaban, se acercaban al rincón donde descansaban sus juguetes favoritos. Su madre, una mujer acostumbrada a tener todo bajo control, estaba paralizada. Era la escena más aterradora de su vida. Sus zapatos de diseñador brillaban en la penumbra. Sus joyas relucían, pero nada tenía valor en ese momento. El miedo la consumía. Su hija estaba atrapada. Entonces, una figura inesperada apareció entre el humo. No era un bombero, no era un guardia de seguridad. Era Miguel, el hijo del chofer, un muchacho delgado, de ropa sencilla, con manos endurecidas por el trabajo. Sin pensarlo 2 veces, mojó un trapo, cubrió su rostro y corrió hacia el cuarto. Cada paso parecía llevarlo directo al fuego. El corazón de la millonaria se detuvo. Ese chico, al que tantas veces había ignorado, incluso humillado, estaba arriesgando su vida para salvar a su hija. Segundos que parecieron una eternidad. Y Miguel salió con Elena en brazos. Estaba sucio, tosiendo, con pequeñas quemaduras en la piel, pero la entregó sana y salva a los brazos de su madre. Lágrimas rodaron por el rostro de aquella mujer arrogante, que ahora veía todo con otros ojos. El mundo parecía haberse detenido. Jamás olvidaría la mirada firme de aquel muchacho. Ese día, su vida cambiaría para siempre. Historias como esta nos recuerdan que la vida es impredecible y que, muchas veces, el verdadero valor de las personas se revela en los momentos de mayor desesperación. En el video de hoy, conocerás la emocionante historia de una millonaria que vivía rodeada de lujo, pero que cargaba una arrogancia que la cegaba ante lo que realmente importaba. Siempre miró con desprecio al hijo del chofer de la familia, un chico sencillo, humilde, pero con un corazón más grande que cualquier riqueza que ella hubiese tenido. Todo parecía seguir el curso normal de esa vida de apariencias, hasta que una tragedia inesperada llamó a su puerta y puso todo en riesgo. Un incendio devastador puso en peligro a la persona más importante para ella, su hija. Y en ese instante, en el que el dinero no podía hacer nada, el valor y la valentía de quien menos esperaba convirtieron una noche de horror en una historia de redención y gratitud. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de emoción, donde veremos que los héroes no usan capa, sino valentía y amor al prójimo. Esta historia tocará tu corazón y quizás cambie la manera en que ves a las personas a tu alrededor. Antes de comenzar, quiero invitarte a algo especial. Si crees que las historias reales pueden transformar vidas, suscríbete ahora mismo al canal Vidas Cruzadas y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que inspiran y emocionan. Y cuéntanos también en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Es increíble saber hasta dónde llegan estos relatos y formar una comunidad de personas que creen en el poder de la empatía y la superación. Vamos juntos a vivir esta historia. El sonido de las ruedas del auto importado deslizándose por la carretera asfaltada resonaba suavemente en el silencio de la mañana. Dentro del vehículo, la millonaria Isabel retocaba su maquillaje frente al retrovisor. Pensaba en su agenda llena de compromisos. Estaba acostumbrada al lujo, a las miradas de admiración y al respeto que el dinero compraba. Su mirada firme y su postura impecable reflejaban la imagen de empresaria exitosa que ella cultivaba con orgullo. Al volante estaba Raúl, su chofer de confianza desde hacía años, un hombre discreto, de pocas palabras, que siempre la conducía con seguridad. Pero esa mañana,
había algo distinto. Sentado en el asiento delantero, junto a su padre, iba Miguel, el hijo adolescente de Raúl. Tenía apenas 15 años, pero sus manos ya mostraban las marcas de una vida dura. Miraba por la ventana, con curiosidad y cierta ansiedad. No estaba acostumbrado a tanto lujo. Para Isabel, su presencia no era más que una molestia. Solo permitió que Raúl lo llevara porque el chico debía acompañar a su padre por un motivo especial. Era el cumpleaños de Elena, la hija de Isabel. Raúl quería que Miguel ayudara con algunos preparativos. «Quédate quieto y no toques nada», dijo Isabel seca, sin mirarlo siquiera. Miguel bajó la cabeza, tragándose el orgullo. No era la primera vez que ella le hablaba así. Sabía que para esa mujer él no era más que un muchacho pobre, sin modales y sin importancia. Pero, a pesar de su frialdad, él sentía una gran admiración por Elena. La niña era dulce, amable, y siempre sonreía cuando lo veía. Al llegar a la mansión, Miguel quedó impresionado por el tamaño del lugar. Los jardines perfectos, la piscina cristalina, los candelabros reflejando la luz del sol que entraba por las enormes ventanas. Todo parecía sacado de una película. Para Isabel era solo parte de su rutina. Entregó una lista de tareas a Raúl y subió apresurada las escaleras, ignorando al chico. Miguel pasó el día ayudando a su padre con pequeños trabajos: cargar cajas, organizar mesas, servir bebidas. Entre el movimiento del personal, observaba a Elena de lejos. La niña corría por el jardín, jugaba con amigos, sin importar la diferencia social que separaba sus mundos. En un momento, ella se acercó y con una sonrisa tímida le entregó un pedazo de pastel. «Gracias por ayudar hoy», dijo con dulzura. Miguel le devolvió la sonrisa. Ese gesto simple le calentó el alma. Isabel, sin embargo, no aprobaba esa cercanía. Desde lejos, frunció el ceño y murmuró a una amiga: «Es increíble cómo los niños no notan las diferencias. Elena debe aprender a escoger mejor sus amistades». Miguel no escuchó esas palabras, pero el trato distante de Isabel era suficiente para hacerlo sentir fuera de lugar. Aún así, había algo en él que no podía apagarse. Un sentido de valentía y protección que iba más allá de las apariencias. El día pasó y la noche cayó sobre la mansión, iluminada por luces doradas. La fiesta terminó, los invitados se fueron y la casa volvió a la calma. Raúl terminó sus tareas y llevó a Miguel al pequeño cuarto trasero donde descansarían antes de volver a casa al día siguiente. Elena dormía en su cuarto, en el piso superior, mientras Isabel se retiraba a su lujosa suite, agotada después de un largo día. Era madrugada cuando todo comenzó. El sonido de la alarma de incendio rompió el silencio de la casa. En segundos, los gritos resonaban por los pasillos. El olor fuerte de humo inundó las habitaciones. El pánico se apoderó del personal. Isabel despertó sobresaltada, tosiendo, sin entender qué pasaba. Al abrir la puerta, vio llamas subiendo por la escalera principal. «¡Elena!», gritó, corriendo hacia el cuarto de su hija. Pero el humo era tan denso que no podía ver. El calor aumentaba, y cada respiración dolía en la garganta. En el cuarto trasero, Miguel despertó con la alarma. «¡Papá! ¡Se está quemando!». Raúl saltó de la cama y corrió para ayudar a abrir las puertas con los guardias. El caos era total. Miguel, en cambio, tuvo un impulso. Sabía que Elena dormía en el cuarto junto al despacho, en el pasillo principal. Sin pensarlo 2 veces, mojó una toalla, la ató a su rostro y corrió hacia las llamas. Mientras tanto, Isabel luchaba por subir las escaleras, desesperada. «¡Mi hija!», gritaba, con lágrimas y terror en el rostro. En el pasillo cubierto de humo, Miguel avanzaba decidido. El calor era insoportable,
pero su corazón latía más fuerte que el miedo. Al llegar a la puerta de Elena, vio que estaba cerrada con llave. Con una patada logró abrirla. La niña estaba acurrucada en una esquina, llorando y tosiendo. «Ven conmigo», dijo Miguel, tendiéndole la mano. Elena corrió temblando hacia sus brazos. Él la cubrió con la toalla húmeda y comenzó a retroceder por el pasillo. Las llamas crecían y cada paso parecía eterno. Pero no se detuvo. Al llegar al vestíbulo, Isabel vio la escena que nunca olvidaría. Aquel despreciado muchacho pobre, cargando en brazos a su hija. El vestíbulo de la mansión parecía un escenario de guerra. Las llamas iluminaban las paredes de mármol, y el humo formaba una nube espesa que hacía toser a todos sin parar. Isabel, con el corazón acelerado, corrió hacia Miguel y tomó a Elena en sus brazos. Sintió el calor del cuerpo de su hija y el olor a humo impregnado en su cabello. «Elena, Dios mío, mi amor», decía con lágrimas resbalando por su rostro. La niña lloraba, pero estaba viva, y eso era lo único que importaba. Miguel, agotado, cayó de rodillas, apoyando las manos en el suelo. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el cansancio, sino por el impacto. Había enfrentado un infierno en llamas, y había salido de allí con vida, y con Elena a salvo. Raúl corrió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó con la voz quebrada de preocupación. Miguel solo asintió, aún sin poder hablar. Mientras tanto, los guardias y empleados ayudaban a Isabel a salir de la casa con su hija. Afuera, el escenario era caótico. Los vecinos observaban el humo que salía por las ventanas. Los bomberos llegaban apresurados y una ambulancia estaba estacionada en la entrada. Isabel entregó a Elena a una enfermera, que la revisó rápidamente. Estaba en estado de shock, pero sin heridas graves. Cuando los bomberos empezaron a contener las llamas, Isabel miró a Miguel por primera vez sin desprecio. Era una mezcla de incredulidad, gratitud y vergüenza. Ese chico humilde había arriesgado todo para salvar lo más valioso que ella tenía. «Miguel», dijo acercándose despacio, Tú salvaste a mi hija». Él levantó la mirada, aún cubierto de hollín, y solo asintió. «No podía dejarla allí», respondió con voz ronca. Esas palabras simples atravesaron el corazón de Isabel como una flecha. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un peso que no venía de su arrogancia ni del lujo que la rodeaba, sino de su conciencia. ¿Cómo había podido tratar con indiferencia a alguien con un alma tan valiente? Los bomberos controlaron el fuego tras una hora de intenso trabajo. La parte principal de la mansión fue salvada, pero el pasillo cerca del cuarto de Elena quedó completamente destruido. Mientras todos observaban los daños, Isabel no podía apartar la vista de Miguel. Él estaba sentado en una ambulancia, recibiendo curaciones simples por quemaduras leves en el brazo. Raúl estaba a su lado, sujetándole la mano con fuerza. Elena, aún asustada, quiso acercarse también. Corrió hasta Miguel y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Gracias, Miguel. Eres mi héroe», dijo entre sollozos. Miguel sonrió, conmovido. Ese gesto simple valía más que cualquier medalla. Al ver la escena, Isabel sintió algo cambiar dentro de ella. El orgullo que siempre había cargado parecía pequeño ante el valor de aquel muchacho. Se arrodilló junto a él y con lágrimas en los ojos dijo: «Nunca podré agradecerte lo suficiente. Salvaste mi vida, porque la vida de Elena lo es todo para mí». Miguel bajó la cabeza, avergonzado por tanta atención. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No, Miguel, no fue cualquiera. Fuiste tú». Aquellas palabras fueron dichas con una sinceridad que Isabel rara vez mostraba. Raúl la miró sorprendido.
En tantos años de trabajo, nunca había visto a su jefa así. Mientras los bomberos terminaban su labor y los empleados intentaban organizar el caos, Isabel se acercó a Raúl. Raúl, lleva a Miguel a casa y cuídalo. Mañana enviaré médicos particulares. Él merece toda la atención posible. Sí, señora, respondió Raúl, aún sin poder creer lo que oía. La noche terminó en silencio. La mansión estaba llena de humo y cenizas, pero la verdadera transformación no estaba en las paredes quemadas, sino en el corazón de aquella familia. Isabel apenas pudo dormir. La imagen de Miguel enfrentando las llamas para salvar a Elena no salía de su mente. Al día siguiente, Isabel decidió visitar la humilde casa donde Raúl vivía con su hijo. Era una vivienda pequeña y sencilla, con muebles gastados, pero llena de amor. Al llegar, fue recibida por Miguel, que aún tenía curaciones en los brazos. Elena insistió en ir con ella y corrió hasta él para entregarle un dibujo colorido que había hecho esa mañana. «Eres tú salvándome, a papá y a mamá», dijo orgullosa. Miguel miró el dibujo y no pudo evitar sonreír. Isabel sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Por primera vez, vio riqueza allí. No en joyas ni autos, sino en el corazón de ese joven. Esa visita cambiaría para siempre el rumbo de esa relación. Isabel decidió que debía devolver ese acto de valentía, pero más que eso, debía replantearse quién era y cómo trataba a las personas a su alrededor. Historias como esta demuestran que el coraje y el amor no tienen precio. Si tú también crees que la verdadera riqueza está en las acciones, suscríbete ahora al canal Vidas Cruzadas y comparte este video con alguien especial. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez presenciaste un acto de valentía así? Queremos conocer tu historia. Los días que siguieron al incendio estuvieron marcados por una mezcla de emociones en la vida de Isabel. La mansión estaba en remodelación. El pasillo destruido cubierto con tablones, y el olor a humo aún impregnaba el aire. Pero nada de eso importaba. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel estaba más preocupada por las personas que por sus bienes materiales. Miguel, por su parte, había vuelto a su rutina sencilla, pero ahora era visto con admiración por los vecinos. La noticia de su acto heroico se había esparcido por el barrio. Aunque tímido, se había convertido en inspiración para muchos. Raúl, orgulloso de su hijo, no se cansaba de contar cómo Miguel, sin pensar en sí mismo, había enfrentado el fuego para salvar a Elena. Isabel no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Recordaba todas las veces que había mirado a Miguel con desprecio, como si no tuviera valor. Ahora, cada uno de esos recuerdos le dolía profundamente. El mundo que ella conocía parecía demasiado pequeño ante el valor de un adolescente humilde. La semana siguiente, Isabel invitó a Raúl y a Miguel a almorzar en la mansión. Raúl se sorprendió con la invitación. Nunca había sido tratado así en todos sus años de trabajo. Cuando llegaron, la casa estaba organizada. Isabel los recibió con una sonrisa sincera. Elena corrió a abrazar a Miguel, como si reencontrara a un viejo amigo. «Quería hacer esto en persona», dijo Isabel, entregándole una caja de regalo al chico. Al abrirla, Miguel encontró un reloj sencillo pero elegante, con una inscripción: «Para mi héroe, con gratitud eterna, Isabel y Elena». «Vaya, yo no sé qué decir», balbuceó Miguel conmovido. «No tienes que decir nada, Miguel. Ese reloj no paga lo que hiciste, nada lo paga, pero quiero que lo tengas para que recuerdes que salvaste nuestras vidas». Raúl, con lágrimas en los ojos, puso la mano sobre el hombro de su hijo. «Estoy muy orgulloso de ti, hijo». Ese momento fue solo el comienzo de una nueva relación.
Isabel empezó a acercarse más a Raúl y Miguel. Conoció mejor la historia de esa familia humilde. Descubrió que Raúl era viudo desde que Miguel tenía apenas 5 años, y que desde entonces hacía todo lo posible para criarlo solo. Miguel ayudaba a su padre en todo, trabajaba en pequeños empleos y estudiaba por las noches. «Siempre soñé con ser bombero», dijo Miguel en una conversación casual con Elena, sentada a su lado en la sala. «Y lo serás», respondió ella entusiasmada. «Ya salvaste a alguien, así que casi eres un héroe de verdad». Isabel escuchó esa conversación y sintió un nudo en el corazón. ¿Cómo alguien tan joven podía cargar con tanta determinación? Se recordó a sí misma de joven, cuando luchó por conseguir lo que tenía. Pero con el tiempo, el poder y el dinero habían endurecido su corazón. Ahora, un adolescente le enseñaba el verdadero significado de valentía. Los días pasaron. Isabel tomó una decisión. Llamó a Raúl a su despacho. «Raúl, quiero hacer algo por ustedes, no solo por lo que hizo Miguel, sino porque lo merecen». «Señora, no hacía falta». «Sí hace falta. Quiero pagar los estudios de Miguel, desde ahora hasta la universidad. Quiero que tenga todas las oportunidades que la vida pueda darle». Raúl se quedó sin palabras. Las lágrimas rodaron en silencio. «No sé ni cómo agradecerle, señora». «Agradéceme dejándome hacerlo. Es lo mínimo después de lo que hizo tu hijo». Cuando Miguel supo la noticia, no lo podía creer. Estaba feliz, pero también se sentía avergonzado por tanta atención. Isabel, al notar eso, dijo con una sonrisa: «Lo mereces, Miguel. Si alguien representa esperanza, eres tú». Ese acercamiento trajo cambios profundos, no solo para Miguel y Raúl, sino también para Isabel. Ella empezó a dedicar más tiempo a su hija, a mirar a las personas con más empatía y a involucrarse en proyectos sociales que ayudaban a jóvenes en situación vulnerable. La arrogancia que antes la definía dio paso a una mujer más humana y agradecida. Elena, que ya admiraba a Miguel, ahora lo consideraba parte de la familia. No dejaba de contar en la escuela que tenía un amigo que era un verdadero héroe. Una noche, Isabel se sentó con Miguel en la terraza de la mansión. El cielo estaba lleno de estrellas y el sonido de los grillos llenaba el silencio. «Miguel, sabes que cambiaste mi vida, ¿verdad?», dijo ella, mirándolo con cariño. «Yo no hice nada especial, señora Isabel. Lo hiciste todo. Me hiciste ver lo que realmente importa». Miguel sonrió, sin saber qué responder. Era solo un chico, pero había cambiado el destino de toda una familia. Las semanas siguientes al incendio fueron un verdadero punto de inflexión en la vida de todos. La noticia del acto heroico de Miguel corrió rápidamente, no solo por el barrio donde vivía, sino también por los círculos sociales de Isabel. Personas que antes miraban con indiferencia a Raúl y a su hijo, ahora hablaban con admiración y respeto. Para muchos, Miguel se convirtió en un ejemplo de valentía, humildad y altruismo. Isabel, que siempre había sido conocida como una mujer imponente y a veces distante, empezó a mostrar un lado que pocos conocían: la experiencia de casi perder a su hija y ser salvada por alguien a quien había juzgado sin siquiera conocerlo a fondo. Abrió una herida en su corazón, pero también despertó en ella un profundo deseo de cambio. Comenzó a involucrarse más en los días de Miguel, ayudándolo con materiales de estudio, comprándole libros y animándolo a soñar en grande. Raúl, aunque sorprendido, veía todo con gratitud. Siempre había querido darle a su hijo oportunidades que él no pudo tener, pero la vida dura y los desafíos de criar solo a un niño habían limitado sus recursos. Ahora,
Parecía que el destino le devolvía todo el esfuerzo que ese padre había puesto en criar a Miguel con valores sólidos. Un día, Isabel invitó a Miguel y a Raúl a una reunión especial. Elena también estaba presente, sosteniendo la mano de su amigo. Miguel, comenzó Isabel mirándolo a los ojos, sé que sueñas con ser bombero. Quiero que sepas que haré todo lo posible para que cumplas ese sueño. No es solo una forma de agradecer lo que hiciste por Elena, también es porque creo en ti. Miguel se quedó sin palabras. Aquello no era solo un gesto de gratitud, era un reconocimiento genuino de quién era él. Yo prometo que voy a honrar esta oportunidad, dijo, emocionado. Desde ese día, Isabel comenzó a financiar cursos preparatorios para Miguel. Además, contrató a un tutor particular para ayudarlo en las materias en las que tenía dificultad. Elena adoraba asistir a esas clases. Se sentaba a su lado, siempre curiosa y llena de preguntas. Con el tiempo, Miguel empezó a destacarse en los estudios. Su determinación inspiraba no solo a Isabel y a Raúl, sino también a profesores y compañeros. La comunidad lo veía como un símbolo de superación. Él era el muchacho que, a pesar de venir de una realidad sencilla, no dudó en arriesgarse para salvar una vida, y que ahora construía un camino de éxito gracias a su valentía y carácter. Isabel también cambió mucho. El círculo de amistades que tenía antes, compuesto en gran parte por personas superficiales y enfocadas solo en apariencias, comenzó a alejarse. Para algunos, esa transformación era incomprensible. Estás perdiendo demasiado tiempo con esas causas, comentó una amiga durante un almuerzo. Isabel respiró hondo, recordando la mirada de Miguel aquel día. No es una causa, es la vida. Si no lo entiendes, entonces quizás nunca hayas vivido de verdad, respondió con firmeza. Desde ese episodio, Isabel se dedicó aún más a ayudar no solo a Miguel, sino también a otros niños y jóvenes de la comunidad. Creó una ONG para ofrecer cursos gratuitos, actividades deportivas y apoyo psicológico a familias necesitadas. Raúl fue invitado a trabajar en la administración del proyecto, mientras Miguel se convirtió en inspiración para los adolescentes atendidos por la ONG. Elena, a pesar de su corta edad, también aprendió valiosas lecciones con toda esa experiencia. La niña, que antes vivía en un mundo lleno de privilegios, ahora veía de cerca realidades diferentes a la suya. Adoraba visitar los centros comunitarios, jugar con otros niños y contar historias sobre su amigo héroe. Un día, mientras ayudaba en una actividad de la ONG, Isabel observó a Miguel hablando con un grupo de niños pequeños. Él les hablaba sobre valentía, sobre no rendirse, y contaba su experiencia durante el incendio. Los niños lo escuchaban atentos, como si tuvieran frente a ellos a un verdadero superhéroe. Isabel sintió un orgullo inmenso, y al mismo tiempo una gratitud silenciosa por ese encuentro inesperado que había transformado su vida. ¿Tienes idea del impacto que estás causando, Miguel?, preguntó Isabel cuando él terminó de hablar. Miguel sonrió, algo tímido. Solo quiero que sepan que todos pueden ser valientes, incluso cuando tienen miedo. Eso es lo que te hace un verdadero líder, dijo Isabel emocionada. La relación entre Isabel, Raúl y Miguel dejaba de ser solo profesional. Se había convertido en una amistad verdadera, casi en una familia. Comenzaron a celebrar fechas importantes juntos, a compartir logros y también dificultades. Elena veía a Miguel como a un hermano mayor, alguien en quien confiaba y admiraba profundamente. Así, la historia de aquel incendio dejó de ser solo un episodio trágico. Se convirtió en un hito en la vida de todos los involucrados. Miguel recibió oportunidades que nunca había imaginado.
Isabel descubrió un propósito más grande que cualquier fortuna, y Raúl vio a su hijo florecer como hombre y como inspiración. En el fondo, todos entendieron que, a veces, los encuentros más improbables son los que cambian nuestro destino. Pasaron los años desde aquella noche en que Miguel se convirtió en el héroe de Elena. El incendio en la mansión se transformó en una historia conocida en la ciudad, contada con orgullo por quienes fueron testigos del valor de aquel chico sencillo que lo arriesgó todo para salvar una vida. Pero más que un recuerdo, ese episodio se convirtió en un punto de inflexión para todos. Miguel, ahora con 21 años, estaba a punto de cumplir uno de los mayores sueños de su vida: ser bombero. Pasó años de preparación, entrenamiento físico riguroso y cursos intensos. Nada fue fácil, pero su determinación siempre fue más grande que cualquier dificultad. Cada día de estudio, cada carrera bajo el sol abrasador, traía a su memoria el momento en que sostuvo a Elena en brazos y sintió el miedo de perderla. Ese sentimiento fue lo que lo impulsó a nunca rendirse. Ese mismo día, en que recibió la noticia de su aprobación en el cuerpo de bomberos, Isabel preparó una sorpresa. La mansión estaba renovada, pero ahora tenía un aire distinto. Ya no era solo una casa lujosa, era un hogar lleno de recuerdos y amor. En el jardín, un grupo de personas se reunía, empleados de la ONG, amigos de la familia y vecinos que habían acompañado la trayectoria de Miguel. Elena, ahora una adolescente sonriente y llena de vida, estaba especialmente emocionada. Cuando Miguel llegó, fue recibido con aplausos y gritos de celebración. Isabel estaba al frente, con una sonrisa orgullosa y lágrimas en los ojos. «Nana, Miguel», exclamó, abrazándolo con fuerza, «lo lograste, mi héroe». Él sonrió emocionado y abrazó a Raúl, que no podía ocultar sus lágrimas. «Siempre supe que ibas a lograrlo, hijo», dijo Raúl con voz entrecortada. Elena corrió hacia Miguel con un cuadro en las manos. Era un dibujo hecho por ella, inspirado en la escena del rescate, pero ahora con Miguel vistiendo el uniforme de bombero. «Siempre supe que algún día usarías esto de verdad», dijo, orgullosa. Miguel sonrió, acariciando el cuadro con cuidado. «Tú siempre creíste en mí, Elena. Gracias». La fiesta de celebración era sencilla, pero llena de significado. Isabel quiso dar un discurso. «Aquella noche, cuando Miguel salvó a mi hija, yo creía que solo había salvado su vida, pero con el tiempo entendí que salvó mucho más. Salvó mi manera de ver el mundo. Me mostró que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en las acciones. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Hoy, ver a Miguel convertirse en bombero es la prueba de que la valentía y el carácter pueden abrir puertas que el dinero jamás abriría». Todos aplaudieron emocionados. Miguel, con humildad, agradeció. «No hice esto esperando nada a cambio. Lo hice porque era lo correcto. Si algo aprendí de mi padre, es que nunca debemos medir a las personas por lo que tienen, sino por lo que llevan en el corazón. Y estoy muy agradecido por todo el apoyo que recibí». La trayectoria de Miguel inspiró no solo a Isabel y Elena, sino también a toda la comunidad. Muchos jóvenes empezaron a asistir a la ONG creada por Isabel. Había crecido y se había convertido en referencia en el barrio. Allí, niños y adolescentes encontraban oportunidades, apoyo y ejemplos de superación. Miguel era uno de los voluntarios más queridos, siempre dispuesto a ayudar, a compartir experiencias y a motivar a otros jóvenes a no rendirse con sus sueños. Raúl, por su parte, finalmente podía ver el fruto de todo su esfuerzo como padre. Criar a Miguel solo había sido un desafío enorme, pero ahora miraba a su hijo con orgullo y paz.
Siempre supe que ibas a marcar la diferencia, Miguel, dijo una noche, al final de la fiesta. Todo esto también es gracias a usted, papá. Si soy quien soy hoy, es porque nunca dejó de creer en mí. Elena creció al lado de Miguel, como si fuera su hermano mayor. El lazo entre ellos era inquebrantable. Ella siempre contaba en la escuela la historia del héroe de su vida, y hacía cuestión de decir que la valentía no tiene nada que ver con el estatus, ni con la riqueza. Isabel tampoco volvió a ser la misma. La arrogancia y la frialdad que un día la definieron habían dado paso a una mujer fuerte, pero humana, capaz de usar su influencia y sus recursos para cambiar vidas. Su mayor orgullo ya no estaba en los negocios millonarios, sino en historias como la de Miguel, que mostraban el impacto positivo de una oportunidad. Con el tiempo, Miguel se hizo conocido en la ciudad, no solo como bombero, sino como un ejemplo vivo de valentía y determinación. Los periódicos locales escribieron artículos sobre su historia, y hasta otros jóvenes bomberos decían inspirarse en él. Pero Miguel nunca dejó que la fama lo cambiara. Para él, todo comenzó con una elección simple: no dejar a Elena atrás aquella noche. En un evento especial de la ONG, Isabel decidió eternizar esa historia. Mandó construir una pequeña estatua en honor a Miguel en el jardín comunitario. La escultura mostraba a un joven bombero cargando a una niña en brazos. La placa decía: "La verdadera riqueza está en el corazón", en homenaje a Miguel, nuestro héroe. Cuando Miguel vio la estatua por primera vez, quedó en silencio unos segundos, conmovido. Luego se volvió hacia Isabel y Raúl. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No, hijo», respondió Raúl sonriendo con orgullo. «Hiciste lo que haría un verdadero héroe». La historia de Miguel ya no era solo sobre un incendio, era sobre esperanza, transformación y la fuerza de un acto de amor. La historia de Miguel, Isabel y Elena nos recuerda que los héroes no siempre llevan capa ni uniforme. A veces, aparecen de donde menos lo esperamos. Aquella noche de incendio, un chico sencillo le mostró al mundo que el valor y el amor al prójimo son más poderosos que cualquier fortuna. Pero el impacto de ese acto no terminó allí. Transformó vidas, acercó corazones e inspiró a toda una comunidad a creer que siempre es posible hacer la diferencia. Isabel aprendió que la verdadera riqueza no está en mansiones ni en joyas, sino en la capacidad de ver el valor de las personas. Elena creció con una historia que lleva en el corazón, como símbolo de gratitud eterna, y Miguel, el niño humilde que enfrentó las llamas sin pensarlo dos veces, se convirtió en un hombre admirado, un bombero respetado, y un ejemplo para todos los que lo conocen. Esta historia no es solo de valentía, es una historia de transformación. Demuestra que un gesto de amor puede cambiar el destino de una familia, de una comunidad, y hasta de quien está escuchando ahora. Quizás tú también tienes a alguien en tu vida que fue un verdadero héroe sin haber recibido reconocimiento. O tal vez tú mismo hiciste la diferencia en la vida de alguien sin darte cuenta del impacto que causaste. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal Vidas Cruzadas. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestros mensajes y no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Estoy seguro de que también te emocionará y te dará una nueva perspectiva de vida, porque aquí, en Vidas Cruzadas, cada historia es una lección de amor, fe y superación.